Pero bueno, entonces estamos acá reunidos en nuestra reunión virtual semanal de los salmos. Nos toca el Salmo 105, Descubre la Biblia Ciudad de México. Y bueno, vamos a comenzar. El título que tiene nuestra Biblia es Las maravillas del Señor a favor de Israel. Entonces, como les decía, me parece que es un gran salmo para leer justamente antes de esta fiesta, ¿no? Antes de Shavuot, y ahorita vamos a ver por qué. Eh, Varias veces, o al menos cuando me ha tocado justamente compartirles, eh, em, pues les he dicho que también varias de estas cosas que estudiamos y todos los libros que tenemos, las historias, pues también son para estarnos recordando, ¿no? Es un constante trabajo porque siempre y parece ser que tenemos una memoria muy cortita, ¿no? Y eso es algo que platicaba hace rato mi papá con una de sus hermanas, ¿no? Solemos olvidar, al parecer, lo que pasa, nuestra memoria histórica nos falla y entonces, pues luego ahí andamos perdidos, ¿no? Y en todos los sentidos, porque no aprendemos a lo mejor de nuestros errores, también a veces de nuestras victorias, no aprendemos, ¿no? Y andamos trazando otros caminos para ver por dónde llegar cuando pues sabemos que hay un camino al menos para nosotros, ¿no? Entonces, acá este salmo precisamente es un salmo de alabanza y es un salmo de recordatorio. Es un salmo que nos va a tener regresando y regresando a, a la historia de Israel, a la historia de esa gran nación, ¿vale? Pero pues la nación de Israel, a lo mejor no como la entendemos políticamente ahora, sino como el Señor era su objetivo desde un principio, cuando escogió a Abraham. Es cuando le hizo esa promesa de tu descendencia será incontable como las estrellas del cielo. Y pues hasta acá llegamos el día de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver esa historia, vamos a estarla visitando y necesitamos reflexionar en eso, ¿vale? Entonces, bueno, empieza diciendo, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, ¿vale? Siempre, ya sabemos que este es como una apertura del Salmo, hay ahí una, siempre como una bienvenida, ¿no? Es el comienzo, luego viene el desarrollo y ya después culmina, ¿no? Y tiene un gran cierre. Entonces aquí que nos dice, alabad al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Porque si algo, y esto es algo que reflexionaba y que también dice José Antonio en el audio, ¿no? Em, si algo quiere de nosotros el Señor, si algo llegara a necesitar, porque sabemos que nosotros no, pues no somos necesarios para él, ¿no? O sea, no es como que seamos indispensables o que pues tengamos un puesto de mucha importancia, pero, y obviamente esto no es para sobajarnos ni mucho menos, ¿no? O sea, como que no es de decir, ay, no vales nada para nada, pero pues sabemos que este plan es suyo y que estamos aquí por él, nada depende de nosotros y si no fuera por él, pues no estaríamos acá, ¿no? Y por eso les ponía esta canción de He despertado en el redil y no sé cómo, porque precisamente, pues si por nosotros fuera, seguiríamos perdidos, ¿no? Entonces, si algo el Señor le gustaría de nosotros, si algo llegara a necesitar, es eso, ¿no? Que no nos callemos sobre las maravillas que Él ha hecho y siempre lo estemos diciendo, lo difundamos. Ahora esto creo que muy fácilmente podría llegar a caer
en estas partes de evangelización masiva, que pues también sabemos que muchas veces no es lo más conveniente, pero siempre, y eso es algo que a mí me pasaba de joven y bueno, todavía estoy joven, ¿verdad? Pero cuando era adolescente, este, me pasaba mucho que a lo mejor a veces no me atrevía a hablar de lo que el Señor había hecho en mi vida, ¿no? O en la vida de mi familia, porque pues el Señor fue alguien presente en mi vida desde que nací y para mí Dios es y era real y cuando era muy niña no tenía miedo ni pena de gritarle a todo el mundo que Dios era real y que Él cuidaba a mi familia, ¿no? Ese, como que en mi mundo eso era algo muy real, muy tangible para mí, a pesar de que no se pudiera ver, pero vamos creciendo y creo que sobre todo nos pasa cuando estamos en una edad complicada como lo es la etapa de la adolescencia, en la que a lo mejor pues no queremos como hablar tanto de esas cosas porque qué van a decir o no, pues me van a ver feo o lo que sea, ¿no? O sea, como que van a pensar que soy menos objetiva o no sé, van a pensar que no puedo hacer bien mi trabajo porque me la paso pensando en otras cosas, no sé, cualquier otra cosa, y nos empezamos a callar esas maravillas que el Señor ha hecho por nosotros, cuando tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Esa también es algo que necesitamos recordar, que es alabar al Señor, no nada más es levantar nuestra voz y sí, la alabanza y música y cantemos y alábale, siento que esa es una palabra que se usa muchísimo, ¿no? O sea, como alaba al Señor, pero ¿qué es una actitud de alabar al Señor? Ahí está la clave, es una actitud, no es una acción, no es algo que haces así y ya no, sí, ya alabé al Señor. Es una actitud y una actitud es un constante, es algo con lo que vives, es una forma de vida. Entonces, toda nuestra vida tiene que ser una alabanza al Señor, ¿no? O sea, eh, reflejarlo, así como dice ahí, invocad su nombre y siempre dar a conocer lo que el Señor ha hecho con nosotros, ¿no? Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriados en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Ahí José Antonio hace una pausa muy, muy necesaria porque precisamente esto es algo, creo que se da mucho, ¿no? Y por eso les digo que de aquí me empecé a dar cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo es esta preparación para la fiesta? Sabemos que tuvimos, ¿cuántos días? 49 días para irnos preparando a Shavuot y sabemos que tenemos que ir preparando lo mejor porque también viene primicias, ¿no? Entonces, primicias no necesariamente es que darle al Señor, como lo que, no sé, lo que mejor tenemos y llegar vestidos con nuestras mejores ropas. Pues esos, al rato llegamos a la casa y ya nos lo quitamos y nos ponemos la pijama, ¿no? Pero ¿qué es lo que permanece? Nosotros. Nosotros somos lo que permanece y precisamente todo nuestro carácter, nuestro pensamiento, nuestra acción, todo lo que vamos siendo, convirtiéndonos, cambiando todos los días, eso es eh, gloriar al Señor, ¿no? Como entregarle lo mejor de nosotros. Y entonces aquí dice, en su santo nombre, pero después dice, alégrese el corazón. Y José Antonio hace esta pausa precisamente para decir, ¿qué pensamos cuando leemos esto de su santo nombre, ¿no? Y que nosotros también necesitamos ser santos y eso no es una mentira, pero sabemos que santo que es Kadosh, ¿no? Y que es Kadosh, Kadosh es apartado, que es precisamente como hizo el Señor con su pueblo, lo apartó de las naciones, lo distinguió
tú, Israel, vas a ser mi pueblo, yo seré tu Dios. Ninguna otra nación, nadie más tiene un Dios, ¿no? O sea, yo te escogí a ti y lo apartó. Y entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Precisamente lo que necesitamos hacer más bien, pues irnos preparando en este sentido, ¿no? Pero muchas veces creo que podemos llegar a confundirnos y decir, y por eso me puse este versículo acá y lo puse con resaltadas las palabras, porque muchas veces creemos que a lo mejor está peleado, ¿no? Una cosa con la otra y decimos, bueno, si es algo santo, pues tiene que ser algo pulcro y nadie se ría y nadie hable y nadie así, nadie mueva un dedo y nadie respire y nadie dé más de 3 pasos. O sea, como que creemos que necesita ser algo, eh, no que lo creamos, pero inevitablemente, inconscientemente se va llevando nuestra alegría, ¿no? O sea, es como serio todo el tiempo porque es algo prístino, o sea, es algo así como muy, eh, muy como de, ay, ¿cómo se dice? Pues sí, muy santo, es que no quería usar la palabra santo porque esa ya está ahí, pero algo muy, ¿cómo decir? Algo muy solemne, ¿no? O sea, algo que se necesita guardar sí o sí, ¿no? Y sí, solemne, muy bien, Mónica. Pensamos en la misma palabra, así es. Algo muy solemne, algo que no puede tener destellos de otra cosa que no sea seriedad, ¿no? Y confundimos esto santo y serio. No te muevas, no respires. O sea, aquí. Pero ¿qué dice aquí mismo? Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Si eres apartado, y aquí es donde les empiezo a decir, vamos a ver la historia de su pueblo. ¿Ustedes aquí son pueblo del Señor? Espero que todos digan que sí. El Señor ya nos ha mostrado que somos su pueblo, ¿no? Entonces, lo buscamos. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ay, perdónenme. Los cambios de clima están acabando conmigo. Salud. Gracias, muchas gracias. Entonces, precisamente, ¿ok? Alégrense. ¿Por qué? Porque el Señor nos sacó de donde estábamos, porque el Señor nos santificó, porque el Señor nos apartó. El Señor dijo, este es mi pueblo, lo hago a un lado. Despertamos en el redil. Quién sabe cómo, pero ahí estábamos, ya entre sus cuidados, ¿no? Entonces, apartados, y porque fuimos apartados por su santo nombre, pues nuestro corazón debe de estar alegre. Y no es algo así que, ah, ya nunca me voy a reír y voy a ser la persona más seria del mundo. No, simplemente necesitamos estar conscientes de que si somos apartados, entonces necesitamos alinearnos con eso, ¿no? Necesitamos trabajar en nosotros, porque eso, y aquí anoté, ¿no? O sea, ¿qué es vivir en santidad? O sea, creemos que es serio, creemos que es con postura y todo esto, y así lo puse, todo esto termina en apariencias, porque si tú crees que la santidad es ponerte serio, ¿dónde está el trabajo? ¿Dónde está la introspección que somos mandados a hacer? Por ejemplo, en estos 49 días diariamente, pero sobre todo en estos días, en esta cuenta hacia Shavuot. ¿Dónde está eso? Lo demostramos nada más. No, yo no digo ni una mala palabra. Ay, no, ya se le salió a esa persona una mala palabra. ¿Escuchaste? Si nos medimos en palabras, si nos medimos en apariencias, pues por eso estamos como estamos. Porque siempre confiamos solo en lo que vemos y eso es muy complicado. O sea, todo esto de pensar que la santidad es guardar compostura y que la santidad es, obviamente hay algo de eso, claro, pero no es solo eso. No es nada más, ay, sí, voy a, este,
a ser el más serio, guarda la apariencia y entonces voy lo mejor vestido y doy mi mejor cara. Pues no. O sea, eso, como les digo, al rato llegamos a la casa y ya le volvimos a gritar a nuestra familia, ¿no? Y vuelvo a ser la persona que soy. ¿Qué es un proceso de santificación? Es este proceso en donde nos vamos limpiando, ¿no? El Señor nos va limpiando, nosotros no. El Señor nos va limpiando para que lleguemos a la perfección. ¿Que cuándo va a ser eso? El que ha empezado en ti la obra, la terminará hasta el día de Yeshua, ¿no? Entonces, siempre es esto. ¿Por qué creemos que ya con las apariencias, ya con eso? No estudié ni una de cualidad de carácter estos 49 días, pero no pasa nada. Llego y pongo mi mejor cara y con eso ya no. Pues para la comunidad a lo mejor, pero el Señor conoce nuestro corazón y el Señor sabe si estamos haciendo una introspección real o si simplemente estamos aparentando santidad. Si estamos aparentando santidad o de verdad nos estamos santificando y estamos aceptando que Él nos moldee. Ujú. Y entonces, producto de ese proceso de santificación, se supone que debería venir el gozo y la alegría. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. ¿Por qué? Porque si lo estás buscando, si estás dejando que moldee tu vida, si estás dejando que Él pueda trabajar contigo, como siempre les digo, no vamos a voltear a ver a ningún otro lado, porque esa maravilla que el Señor hace, de verdad nadie más podría. O sea, me podría poner aquí a decirles mil y un cosas de cosas que antes yo hacía cosas que, pues sí, o sea, yo era porque yo solita me regía, ¿no? Y cosas que dices, bueno, a lo mejor el Señor, cosas que dices son dichos, o sea, son dichos de señora, ¿no? De repente como solo el Señor, ¿no? Pues ahí solo Dios puede ayudar, ¿no? Así como que así se sienten esos dichos, precisamente. Pero no nada más son dichos, o sea, esto es nuestra realidad también. O sea, ahí solo el Señor, y es esa grandeza, cosas que a lo mejor también pues mi familia nota, que dicen, no, pues ahora sí que ese carácter de Brenda, quién sabe, ¿no? Y ha ido mejorando, ¿por qué? Porque el Señor decidió, ni siquiera porque yo trabaje en mí, ¿no? O porque, ay, voy a terapia, o porque, ay, estudio y leo la Biblia y comparto. No, porque el Señor lo hace en mí, porque Él ha decidido. Ni siquiera, les digo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Y no, nadie de nosotros tiene nada que ver. Todo lo que vamos cambiando, todo lo que le buscamos, lo que creemos que a lo mejor es una iniciativa en nosotros, es su ruaj guiándonos. Es Él diciéndonos por dónde y es Él modificándonos y es Él ayudándonos en nuestro proceso de santificación. Entonces ese gozo, o sea, alégrense los que buscan al Señor, porque eso significa entonces que precisamente no hay nada mejor que Él, porque Él está haciendo toda la obra y te das cuenta y entonces lo volteas a ver asombrado, que es tener temor del Señor. Es que creo que siempre les digo esto que me toca dar salmo, esa palabra que es yaré, este, que es temor, asombro, no es temor de miedo, es temor de voltear a ver algo que es tan impactante que no puedes voltear a ver otra cosa. Y es eso lo que nos tendría que pasar, ese es el resultado de buscar al Señor, ¿no? Y que nos dejemos guiar por Él, que el Señor es tan impactante que queremos más y queremos más y queremos más, y así tendríamos que ir, ¿no? Poco a poco.
Buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Es lo que les digo ahorita. O sea, no somos cualquier persona, ¿no? O sea, no somos, y no es por hacer menos a alguien más. Obviamente no, siempre les he dicho todo este conocimiento, no que nosotros tenemos, que el Señor ha tenido a bien revelarnos, no es para hacer sentir mal a los demás porque ellos no lo tienen, y no es para juzgar a los demás porque ellos no lo saben, es para agradecer, porque Señor, ¿qué viste en mí? Que dijiste, sí, Él, yo lo aparté, Él, ella, yo fui por ella, fui por Él y lo traje. ¿Por qué? Porque resulta que somos su pueblo, ¿no? Aquí dice, oh vosotros descendencia de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Y aquí va a empezar a recordar toda esa historia, ¿no? O sea, los escogidos. Y entonces, aquí también la alegría debería resultar de darnos cuenta lo que ha hecho por nosotros. Y si tú dices a lo mejor, bueno, es que, pues ahora sí que no soy Moisés, no soy Abraham, no soy Isaac, no soy Jacob, ¿no? Bueno, pues entonces también maravíllate de lo que hizo por ellos. Y voltea a ver un poquito más, porque de verdad el Señor siempre hay algo que está haciendo por nosotros, aunque no nos demos cuenta. Entonces, es eso, va a empezar a contar en este salmo toda la historia. Y dice José Antonio, es la historia de redención de Israel. Tú aquí, ahora, todos los que estamos aquí, ¿eres Israel, sí o no? Sí. Entonces, esta es nuestra historia. Esta es nuestra historia también, ¿vale? Vamos a poner atención entonces, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. En toda tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y por eso les digo que vamos a poner atención, porque no nada más fue para Abraham, para Isaac y para Jacob. ¿Qué le dijo a Abraham? Tu descendencia va a ser incontable como las estrellas del cielo. ¿Eso tiene algún tiempo o alguna fecha de caducidad o es atemporal? Es atemporal, ¿no? Y aquí dice de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Vamos a ir rápido a ver Deuteronomio 7:9. Vamos a Deuteronomio 7:9, donde nos dice, conoce pues que el Señor es tu Dios, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. ¿Qué fue una de las instrucciones que le dio, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se les dio también los primeros 5 libros y cuando se les dan las indicaciones, también sabemos que viene desde antes y que, bueno, lo de la circuncisión, por ejemplo, es en un momento muy específico y tiene como especificaciones también que ya sabemos. Entonces, ¿qué le dice? Y esto harás con tus hijos y los hijos de tus hijos, y esto se lo dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y aquí nos da algo muy importante en Deuteronomio 7:9. Conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. No es por ti. ¿Qué dice también? Nosotros le amamos porque Él nos amó primero.
Entonces no nos podemos equivocar diciendo que nosotros tenemos alguna iniciativa, ¿no? O sea, como que de mí nació. Esto era algo que a mí me conflictuaba mucho cuando era adolescente. De repente decía como, es que yo no me quiero acercar al Señor porque necesito algo. Y ese era mi pretexto, ¿no? O sea, como yo no quiero acercarme al Señor por necesidad, yo quiero que me nazca. Y me acuerdo que uno de mis primos me dijo como, Brenda, si te quedas esperando a que te nazca, nunca te vas a acercar porque a ti no te van a hacer. O sea, a ti, Brenda, mientras no te falte nada y por tus fuerzas humanas no te van a hacer. Y es muy cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es algo que el Señor pone en nosotros porque Él nos escoge. Y es algo que también ya hemos platicado, o sea, ¿quién se acerca al Señor? Porque me está yendo increíble. ¿A quién le agradezco? ¿No? O sea, como que, pues, y si sí, digo, me callo, ¿no? O sea, y qué padre que fue así. Pero la mayoría venimos a Él porque tenemos necesidad, ¿no? Porque algo nos falta. Entonces, ahí dice, Él es fiel y Él va a guardar su pacto. O sea, ni siquiera es un pacto nuestro, no, es suyo y Él lo va a guardar a los que le amen, a los que le busquen. ¿Por qué? Porque pues Él ya los escogió. Entonces, hasta 1000 generaciones. Entonces, consecuencia también de ese amor, de generación tras generación, ¿qué es esa consecuencia? Un momento, por favor. Un momentito, un momentito. Listo, perdónenme. Es que mi sobrina le gusta un montón mi cuarto y de repente entra, así nada más. Y y pues ahorita le tuve que decir que ahorita no, porque pues estoy pues dando la clase, ¿no? Pero sí se queda como, ¿por qué no? Como que no puedo pasar a mi cuarto, que es mío en realidad, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, les platicaba. eh, Hasta 1000 generaciones de ese amor, de ese buscar al Señor, inevitablemente, ¿qué van a hacer? Pues transmitirlo, ¿no? Generación tras generación, y ahí dice la palabra que mandó para 1000 generaciones. No nada más fue para ellos en el principio, fue para todo aquel que él ya había escogido, ¿no? Mis ovejas, volvemos, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Hasta 1000 generaciones, hasta donde alcance, hasta donde esté la última oveja. Él deja las 99 y va por una. Ujú. Seguimos. Le estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y aquí les subrayé esta palabra o les resalté esta palabra de sempiterno porque aquí abajo dice qué significa sempiterno. La palabra sempiterno es olam y olam significa eternidad. El que es, fue y será para siempre, para siempre, de aquí a que acabe el mundo. O hay una frase que a mi papá le gusta mucho que no me acuerdo dónde la encontró, que decía como, este, que por la tierra no se preocupen, o sea, ya sobrevivió un montón de generaciones de humanos y a lo mejor otro día cae otro meteorito y empieza una nueva era y la tierra aquí sigue y nosotros ya no, ¿no? Y aunque no estemos, ese pacto pues va a ser para siempre. O sea, de verdad de aquí a que el Señor diga ya, ¿no? Como porción de vuestra heredad. Ujú. Lo estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, por pacto eterno,
diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Y entonces empieza a recordar. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, o sea, que es forasteros extranjeros, ¿no? Y andaban de nación en nación, porque ¿de dónde sacó Abraham? De Ur, ¿no? Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Y aquí también ya está hablando de más adelante, ¿no? O sea, ¿dónde estaban ahí? Y que pues ya había reyes también, también ya estaban los profetas. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Él, él dijo, no lo toquen, es mi pueblo. Y aquí me gusta, dice, por causa de ellos. O sea, aquí todas estas palabras que les fui subrayando eran las que a mí me ayudaban a ver, que justo era como era el hilo conductor y que el Señor, a pesar de que parecería que este plan es todo por nosotros y todo por su pueblo, pues en realidad es por su santo nombre, ¿no? O sea, es Él y es suyo, es su pacto. Por causa de ellos castigó a los reyes, no consintió que nadie los agraviase. O sea, incluso eso, esa protección que ofrece a su pueblo es porque es su plan, ¿no? Y porque Él así lo desea. ¿Y qué decía antes? Su misericordia es para aquellos que lo aman. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. José, de quien es símil en la Biblia. ¿Sabemos o no sabemos? A Yeshua. A Yeshua, muy bien. Entonces, aquí también se confirma esa eternidad, esa sempiternud, no sé, estoy inventando palabras, ¿eh? No sé si se diga así, pero esa eternidad también se confirma. ¿Por qué? Porque tanto está hablando como de José, pero también ya nos estaba profetizando a Yeshua y también ya estaba hablando de los reyes y también ya estaba hablando de los jueces. O sea, como hay todo esto, está hablando de todo el tiempo, ¿no? Y no duden que seguramente hay algo, y a lo mejor ahorita no lo vemos, pero también hay algo que habla de hoy, ¿no? A lo mejor. Entonces, envió un varón delante de ellos. En ese momento José, después, ¿quién fue? Yeshua, y esperamos que muy pronto otra vez, ¿no? José, que fue vendido por siervo, afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona, hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho del Señor le probó. Esto me voló la cabeza, porque, o sea, te va contando, ¿no? Abraham, Isaac, Jacob, luego, o sea, obviamente pasan muchas cosas en medio, pero después dice, levantó a uno, ¿quién era? José, y a José lo vendieron, y José, ya sabemos toda la historia de José, pero aquí nos demuestra, o sea, les digo, este hilo conductor que es por él. Y José, ¿por qué pasó por todo eso? Y aquí dice, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho del Señor le probó. O sea, no es por ti, no es por mí, no es porque seamos súper especiales. Y otra vez les quiero decir que esto no quiere decir que seamos nada ni nadie y que no importemos, ¿no? Pero es por él, porque todo esto, o sea, vamos a tomar a José de ejemplo. Todo lo que sucedió con José era para que se cumpliera su palabra. Obviamente José tuvo un proceso de perfeccionamiento, claro. Eso a mí me gusta llamarlo como un efecto colateral.
Nuestro perfeccionamiento, nuestra existencia es pura misericordia, es puro efecto colateral. Nosotros somos eso, ¿no? O sea, como algo ahí, que sí es parte del plan del Señor, claro, pero Él es lo principal, no nosotros. Hasta la hora que se cumplió su palabra, todo eso por lo que pasó José, ¿para qué? Para que el Señor cumpliera su palabra. Y esto me hizo recordar Apocalipsis 6:9, porque muchas veces, y esto es algo que el Señor ha estado trabajando conmigo en estos últimos eh, Shabbats, justamente he estado estudiando de José, sí, me tocaba José, y hablábamos, me reúno con unos primos para estudiar. Y mi primo dijo algo que a mí se me quedó muchísimo, porque decía, a veces nuestra tragedia también ayuda a otras personas. Y a lo mejor, porque nosotros tenemos síndrome del personaje principal, y que todo gira alrededor de nosotros, pues a lo mejor creemos que todo pasa por nosotros, para nosotros y para que nosotros aprendamos. Pero a lo mejor algo que te está pasando a ti es para que otro aprenda. Y eso es algo bien duro si lo piensas, ¿no? O sea, como que no tiene nada que ver contigo eso que está pasando. Es para que a lo mejor el Señor de ahí puede llamar a alguien. Y no es por ti, es por Él. Es porque así está dentro de su plan. Entonces, esto me recordó Apocalipsis 6:9, donde está la visión de Juan. Y entonces dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, o sea, los mártires. Los que predicaban la palabra del Señor, los perseguían y pues los mataban. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y la palabra clave aquí, las palabras clave son ¿hasta cuándo? O sea, estas almas, porque aquí dice, vi bajo el altar las almas de aquellos que habían sido muertos. Estas almas estaban clamando al Señor literalmente. ¿Hasta cuándo? Ya habían muerto y tenían conciencia de cómo habían muerto y volteaban y al parecer podían ver que todavía faltaban varios de morir de esa manera. Y decían, ¿hasta cuándo? O sea, nuestra muerte va a ser en vano. ¿Y qué dice después, verso 11? Y esto es algo, esta es la clave. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, el Señor no fue como, es que aquí me gusta porque no valida ni invalida lo que le están diciendo o lo que le están preguntando las almas, ¿no? O sea, no les dice como, ay, ya, sí, sí, tranquilo, ya ahorita, y les da el avión. Y tampoco les dice como, oye, no es tu lugar preguntar, que con toda razón podría hacerlo y con todo derecho. ¿Qué les dice? Bueno, se les dieron ropas blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete el número. O sea, como no hay una respuesta todavía, ven aquí, descansa, no es tu tiempo. Tú ya descansa. Eso va a pasar en otro momento, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con nosotros. Es todo con su plan. Hasta que se cumpla lo que él necesite que se cumpla. Y aquí lo mismo. Le sucedió todo esto a José hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó.
¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué, qué sucede ahí? Bueno, a lo mejor José, si fuera una persona débil como nosotros luego somos o como yo luego soy, decimos, Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa el otro? O sea, como que ya suéltame, ¿no? O sea, ya no, ya no tengo fuerzas. Pues no, a lo mejor no tiene nada que ver contigo ni conmigo. Es su plan. Y si tú eres su pueblo y si estás aceptando ese pacto que él hizo, necesitamos estar dispuestos porque él hizo una promesa y es su palabra y no depende de nosotros que se cumpla, es de él. Entonces, la próxima vez que nos preguntemos hasta cuándo, recordemos que el Señor sabe qué pasó en el Valle de los Huesos Secos, que le dijo, ¿vivirán estos huesos? Y cómo le dice él, Señor, eso solo tú lo sabes. Para mí, él ya había entendido todo, ¿no? O sea, no intentó de explicarse nada, solo volteó y le dijo, Señor, eso solo tú lo sabes. O sea, ¿por qué me lo preguntas a mí, no? Como que es tu plan, tú sabes. Y a lo mejor esa es la actitud que necesitamos agarrar nosotros, ¿no? En vez de preguntar, y ojo, sé que es muy difícil, ¿no? O sea, sé que es muy complicado porque pues obviamente somos humanos, sentimos, estamos en esta carne que nos limita inevitablemente y no podemos evitar preguntarnos, pero sí podemos intentar redireccionar nuestro pensamiento a lo mejor, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No, Señor, ¿sabes? Confío en que esto seguramente es para que se cumpla tu palabra y que no tiene nada que ver conmigo, pero que aprovechas para mi proceso de santificación. No pasa nada, confío en ti. ¿Por qué? Porque me acuerdo que así ha sucedido con tu pueblo desde tiempos inmemorables. Y por eso les digo, necesitamos leer, necesitamos estudiar, porque necesitamos acordarnos todo el tiempo. Envió el rey, sigue la historia. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. O sea, ahí parece, bueno, ya, José triunfó, pero ¿qué sucede? Una nueva era. ¿Qué va a pasar? Ok, el Señor está, y aquí, según yo les había resaltado las palabras, todas las palabras que son acciones, ¿no? Entró, moró, multiplicó, cambió, porque todo eso lo está haciendo el Señor. Todo eso lo está haciendo el Señor a través de su pueblo, claro, pero Él es quien mueve todas esas cosas, es quien ve todo eso y permite que pase para su plan. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Ahí les resalté. Puso en ellos las palabras de sus señales. Puso en ellos. O sea, no hablaron sus propias palabras. El Señor puso palabra en ellos. Envió tinieblas que lo oscureciesen todo. No fueron rebeldes a su palabra. Eso es algo muy importante. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Ahí ya nos está hablando ahora de la era de Moisés, ¿no? José, luego los 400 años de esclavitud, pero otra vez levanta a alguien. Envió a su siervo Moisés. Y la semana pasada veíamos justo la película del Príncipe de Egipto con mi sobrina
y en la semana me pidió que se la pusiera otra vez porque le encantó y mi mamá se la ponía todo el tiempo y ella era muy chiquita y no pensábamos que se acordara, pero sí se acordaba y hasta nos decía que iba a suceder, ¿no? Le poníamos pausa y ¿qué pasa aquí? Y ella, va a abrir el mar, que no sé qué. Y sí, ¿no? O sea, se lo sabe muy bien y justo es ese ejercicio que necesitamos, ¿no? O sea, recordarlo, que ok, mm, la recuerdo muy bien a mi sobrina. La semana pasada empezó la película y pues obviamente están en la esclavitud y ve cómo los azotan y todo eso es El Príncipe de Egipto, esa caricatura, no crean que le enseñamos la de vida real, porque pues esa está muy fuerte para ella, ¿no? Pero aún así en la caricatura pues se ve cómo abusan los egipcios de los hebreos y entonces creímos que ya no le iba a querer ver porque abrazó a su mamá y empezó a llorar porque sentía muy feo, a pesar de que fuera caricatura y ver que los estaba maltratando para ella era algo muy fuerte, ¿no? Y decía, como es que es el pueblo del Señor, o sea, como que, ¿por qué, no? Pero le decíamos como, pero mira, mira, o sea, como que la queríamos consolar porque de verdad estaba llorando muy fuerte y eso me conmovió, ¿no? Porque ella así chiquita y ve al pueblo del Señor sufrir y a lo mejor ella no lo dimensiona bien, ¿no? A lo mejor es como de esas, de esos llantos de empatía que ves a alguien, que sufre y pues tú también sufres, ¿no? Pero ella como ayúdenlos, o sea, como que hagan algo. Y le decíamos, pero mira, y entonces llega la escena donde Miriam lleva a Moisés con su mamá y lo llevan ahí en su canastita y lo ponen y le decimos, mira, es que síguelo a él va, lo van a salvar, no murieron todos los bebés y él va a hacer algo, o sea, tranquila, no pasa nada, o sea, y esa acción les estoy contando esto porque muchas veces solo vemos el sufrimiento, ¿no? Y solo vemos al pueblo del Señor siendo azotado una y otra vez y al pueblo del Señor y a nosotros mismos pasando por una y otras cosas, pero me imagino que el Señor en ese amor que nos tiene, si nos pudiera decir como, tranquila, o sea, tranquila, mira, o sea, sí, ahorita están sufriendo, pero mira, ahí va alguien que te va a ayudar o ahí va alguien que te va a salvar, como todavía no acaba la película, es lo que siempre dice mi papá que se lo escuchó a Joseph, ¿no? O sea, eh, todavía no es el fin, van, van 10 minutos de la película, tranquila, a lo mejor tú no puedes alcanzar a verlo, pero ya está ahí a punto de venir el Señor y va a salvar a su pueblo. Tranquila, o sea, todas estas señales y palabras que pone el Señor y envía todas esas cosas, Él lo permite por su pacto, por su santo nombre, pero al final también van a ser de beneficio para su pueblo, ¿no? Entonces, aquí por eso les digo, necesitamos recordar un montón todo esto siempre. O sea, siento que a veces lo repetimos un montón como, sí, pues Abraham, Isaac, Jacob. Luego que vino, no, pues sí, José. Y luego, sí, Moisés, y como que no sabemos las cosas de memoria. Y hasta que no, por ejemplo, eso es algo que me pasa mucho con mi sobrina, ¿no? Hasta que a veces yo no estoy explicándole algo que según yo lo sé, pero hasta que se lo explico también lo estoy entendiendo yo, ¿no? Y hasta que le digo, pero mira, no, tranquila, ahí va Moisés, los va a salvar. A lo mejor el Señor también nos está diciendo así, ¿no? No pasa nada. Sí, a lo mejor ahorita están en el momento de sufrimiento, pero va a pasar, va a pasar. Nada es para siempre, excepto Él, su palabra y su pacto. Su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes. Sigue hablando de lo que pasó con Moisés. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos, les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra, destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio.
Habló y vinieron langostas y pulgón sin número, y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Hirió de muerte a todos los primogénitos de su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran. Ahí estaba hablando de Israel, ¿no? O sea, todo esto, pero fíjense, todo esto pasó después de 400 años que parecía que todo estaba en contra del pueblo del Señor. Y mi papá hace unos días me estaba platicando a mí y a unos amigos, nos decía como de algo que igual él estudió y nos decía, ¿ustedes creen que le iban a creer a Moisés? O sea, si ellos lo único que veían era eso, ¿no? O sea, que era, pues azote tras azote, esclavitud, 400 años, ¿ustedes creen que cuando Moisés llegó y dijeron y les dijo, sí, yo los voy a libertar? O sea, no le creían a Moisés, le creían al Señor. Y hace rato también es que mi papá se la pasa diciendo, no, hombre, o sea, sabiduría tras sabiduría y palabra que cambia la vida. Y también hace rato decía eso, ¿no? O sea, maldito el hombre que confía en el hombre. No podemos confiar en alguien más que no sea el Señor. O sea, no hubo en sus tribus enfermo, pero esto pasó después de 400 años, ¿no? Hubo gente que nació y murió esclava generaciones y generaciones y que afortunadamente a esta generación le tocó ver que en efecto lo que todos decían, que si iba a venir un libertador, fuera cierto, ¿no? Y entonces aquí ya parece que las cosas cambian otra vez y que todo va a triunfar con el pueblo del Señor. Y aquí dice, Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos, porque habían visto, ¿no? O sea, como, ¿qué onda con este Dios? O sea, como ya sí, pues sí, vete, o sea, llévate, los liberó a tu pueblo. Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Aquí ya empieza a hablar sobre, pues, cuando ya salen y pues se van al desierto, ¿no? Y entonces, o sea, lo mismo. Que les digo, hay que prepararnos tanto para mañana como para toda la vida. Vamos a creer otra vez que todo va así en línea, ¿no? Y la gente cree que la historia es lineal y que hay un principio, desarrollo, fin, por supuesto, pero entre todas esas cosas hay espirales y hay subidas y bajadas. Y entonces parecía que todo iba bien con José, pero después vinieron 400 años de esclavitud. Y luego parecía que todo iba bien con Moisés y el Señor les dijo, sí, ya salieron de la esclavitud, ahora vamos a la tierra prometida, pero cuando se encontraron en el desierto tanto tiempo, se empezaron a quejar, porque era como, no, pues entonces nos hubieras dejado en Egipto, para esto nos sacaste. Y otra vez, porque estaban poniendo su fe en Moisés, no en el Señor. Si de verdad hubieran estado volteando a ver al Señor, lo que hubiera pasado era que, ok, no pasa nada, aquí seguimos, aquí vamos, ¿no? O sea, como que en algún momento vamos a salir, pero se quejaban contra Moisés, hablaban contra él, eso también lo sabemos. Y entonces otra vez es como, no, pues ¿para qué nos sacaste, no? Ahora vamos de bajada otra vez. 400 años de esclavos, subida en que ya nos libertan y somos lo máximo, pero otra vez bajada en que estamos en el desierto y no tenemos nada. Pero eso tampoco era cierto, porque aquí dice que ¿qué sucedió? Extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Pidieron e hizo venir codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por las sequedales por los sequedales como un río. O sea, a pesar de que ellos pensaban que estaban súper mal y que estarían mejor en Egipto otra vez, que al menos ahí tenían que comer, y no podían ver esto, porque lo que ellos veían era al hombre, no al Señor. Lo que ellos veían era que no podían salir de ahí. Y no veían
que pidieron y los sació, que abrió la peña y fluyeron las aguas, y que les ponía una nube para que no les pegara el sol, y que en la noche les daba fuego para que no tuvieran frío. Y que dice, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham, su siervo, porque él hizo un pacto. Así que otra vez, o sea, siempre que creemos que nos está yendo mal y no, Señor, pues, y que nos atrevemos a veces, ¿no? Como ¿de verdad el Señor existe si todo esto malo está sucediendo? A lo mejor estamos en los 400 años de esclavitud, ¿no? O a lo mejor estamos en los 40 años del desierto, pero el Señor dio su palabra y Él no se arrepiente y Él no se echa para atrás y Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta, ¿no? O sea, lo mismo. Él dio su palabra, es su pacto, entonces se va a cumplir. Si fuera un pacto de hombre, ok, en cualquier momento se desmorona y les creo que entonces no vamos a salir de esta, porque hay imperfección por todos lados, pero es un pacto y es una promesa del Señor. Entonces, se va a solucionar en algún momento. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Aquí acaba el salmo. Pero ¿cómo acaba? Sí, les dio todo y que les dije, este salmo era un salmo de alabanza. No porque se la pasa, sí, claro, se la pasa recordando todo lo increíble que hace el Señor y no es para menos. Pero es de alabanza, ¿por qué? Porque saber todo esto, saber la historia de redención de Israel y saber en dónde estamos parados ahorita, cuando tendríamos que estar muertos, cuando tendríamos que estar de verdad, no tendríamos por qué tener ni una onza de misericordia, pero aquí estamos porque es la heredad, porque el Señor hizo un pacto y porque sucedió todo esto. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Ok, sí, excelente. ¿Pero para qué? Y aquí es siempre letras chiquitas, ¿no? Que no son chiquitas porque realmente toda la Biblia se trata de lo mismo y parece que no vemos y parece que no leemos, porque siempre es eso. Yo hice el pacto, tú lo único que tienes que hacer, si yo ya te escogí, si yo ya hice todo, es guardar mis estatutos y cumplir mis leyes. Y entonces es un salmo de alabanza porque saber todo esto, toda esta historia, les pregunté al principio, ¿no? ¿Son Israel ustedes aquí? Sí, somos Israel. Esta es nuestra historia también, entonces. Saber esto tendría que dar como fruto una actitud de agradecimiento y una actitud de alabanza todo el tiempo. Y perdón, soy igual de chillona que mi papá, pero es que de verdad, o sea, sabiendo todo esto y se nos olvida y nuestra actitud no es de alabanza, a lo mejor no. Y hasta que nos recuerdan en el Salmo y hasta que nos recuerdan en Shabbat y cada cita, pero en la semana se me olvida o en 2 meses se me olvida. O sea, saber que el Señor dio su palabra y que aunque las cosas parezca que no vas a salir de ahí, tendríamos que hallar confort en esto. Y no solo eso, sino que tendría que llevarnos a tener una actitud de alabanza y agradecimiento con el Señor. Y me encantó, les digo, me encantó esto para prepararnos para Shavuot, porque
porque estar siempre en contacto con nuestro pasado y no en un plan de aferrarnos o algo así, sino en para saber, para aprender, nos ayuda a saber por dónde caminar hoy. Entonces, a lo mejor ahorita la puedo estar pasando muy mal y me duele muchísimo muchas cosas, pero este no es el fin, solo es una parte. A lo mejor, les digo, a lo mejor estoy en los 40 años en el desierto, a lo mejor estoy en los 400 años de esclavitud, a lo mejor es momento de que nos vendieron con extranjeros, pero van como 10 minutos de la película, aunque se sienta como que van las 2 horas, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Y tenemos que prepararnos no solo sabiendo cualidades de carácter y estos 49 días que hicimos introspección y nos conocimos un poquito más. No, todo el tiempo necesitamos estar volviendo. ¿Qué es eso? Teshuvá, volver a su palabra y no nada más decir y leer y tratar de vivir conforme a sus mandamientos, es estar conscientes de que el Señor tiene un pacto con nosotros, que el Señor hizo un pacto, que el Señor dio su palabra y fue misericordioso y nos dejó entrar a ese pacto y entonces al final todo va a salir bien. No importa cuándo sea final, que sea ese final, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla la palabra del Señor. Y mientras, buscadlo, alabarlo, ámenlo. ¿Para qué? Para que podamos alimentarnos de esa fuerza y poder seguir adelante y saber que esto no es el fin. Y entonces es esta preparación, porque Shavuot, ¿de qué se trata? De la entrega, ¿no? De la entrega de eso. El Señor dijo: toma, aquí está, por escrito, toma, aquí está. Fue otra vez ese punto en que culminó y en que como que se materializó la promesa que le había hecho a Abraham, ¿no? Y todos habían quedado felices y contentos, pero ¿por qué necesitamos que sea material la recompensa o ver la recompensa? Hay que prepararnos para el momento en que el Señor diga: ya se cumplió mi palabra. Y por eso me encantó este salmo, que a lo mejor si lo leemos así, decimos: bueno, eso fue todo. No, o sea, como sí es cierto, qué padre por lo que pasaron Abraham, Isaac, y pobrecitos a veces, ¿no? No inventes, lo vendieron, pobre Moisés, no le creyeron y guau, o sea, tantas cosas. Pero nosotros también tenemos a lo mejor una historia así. Solo a veces acuérdate que no se trata de ti todo el tiempo y no se trata de nosotros, es del Señor y entonces tiene arreglo. Con el Señor hasta la muerte tiene arreglo, ¿no? Decimos, porque a los que creen en el Señor todas las cosas les son para bien. Y mi oración en esta noche es que a ustedes todo lo que les acontezca y todo lo que nos acontezca nos ayude para bien y les ayude para bien y sea solo como otro capítulo en sus vidas en el que el Señor va a glorificar su nombre y que puedan hallar confort en eso. Entonces,